Bueno, ahora estamos aquí en este presente video. Les voy a detallar un poquitito, les voy a hablar un poco sobre el dibujo arqueológico del material cerámico, ¿sí? El dibujo científico, podríamos decir, o el dibujo técnico, ¿sí? De material cerámico, de bienes cerámicos y demás. Bueno, ahí lo que están viendo en la pantallita es una síntesis, ¿sí? De cómo, qué es lo que encontramos, ¿sí? El dibujo del material, el perfil de ese material y la escala gráfica siempre para referenciarnos. Bueno, ¿cuáles son las herramientas básicas necesarias para llevar a cabo el dibujo arqueológico del material cerámico? Bueno, papel cuadriculado, tamaño A3, lápiz de dibujo, estilógrafo rotulador, papel de carcar y sobre todo lo más importante son las herramientas de medición, ¿sí? Con las que vamos a sacar, a identificar las medidas y los puntos diagnósticos y característicos del material cerámico. Reglas y escuadras, calibres, radiómetros y diametrómetros, conformador o peine, ¿sí? Que es este que se encuentra aquí, y transportador. ¿Cuáles son los objetivos del dibujo arqueológico del material cerámico? El dibujo como técnica de documentación y registro del material arqueológico deviene una herramienta esencial en la formación y en la práctica de la arqueología, que poco tiene que ver con la imagen artística, ¿sí? No es un registro artístico, aunque bueno, una buena representación siempre es importante. Lo que tenemos que tener en cuenta es que el dibujo arqueológico de la cerámica es una metodología de registro, de descripción y de documentación del bien cerámico, ¿sí? El objetivo del dibujo arqueológico es registrar de la manera más objetiva posible el artefacto, ¿sí? Con la finalidad de que estos puedan ser percibidos, analizados y comparados con rigor, ¿sí? Si yo hago un buen registro gráfico, un buen dibujo del material, puedo seguir trabajando y obteniendo información y datos y abrir líneas de investigación y plantear campos de investigación sin necesidad de estar manipulando el bien, ¿sí? Objetivos del dibujo arqueológico material. Este hecho implica que el dibujo como método de registro responda a unos estándares de calidad y homogeneidad, no tanto artísticos como técnicos. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que existen convenciones, ¿sí? De cómo se dibuja, de cómo se mide y de cómo se representa, ¿sí? Permitiendo que mi dibujo, ¿sí? Sea homólogo, homogéneo, comparable con cualquier dibujo que cualquier arqueólogo realice de otros bienes cerámicos, ¿sí? No obstante, el dibujo arqueológico es una mezcla de representación subjetiva y objetiva, ¿sí? Un dibujo más científico que documental y más documental que artístico, ¿sí? Me gusta decir que es una representación interpretada. O sea, uno trata de ser lo más objetivo posible en torno a las medidas, a la determinación de los puntos, lo que estuvimos viendo en el video anterior, ¿sí? Sobre las partes de la pieza, los puntos de tangencia, punto terminal y demás. Pero siempre probablemente entre un dibujante y otro pueda variar, ¿sí? Ese dibujo, pero uno trata de ser lo más objetivo, ¿sí? Es más científico que documental porque uno tiene que respetar perfiles, vistas, aspectos, ¿sí? De cómo se representan los colores, cómo se representan las texturas y el tema de la escala y las referencias en el dibujo. Bueno, vamos a ver ahora los principios y las convenciones del dibujo. Existen normas, ¿sí? Para representación del material cerámico. Yo les estoy dejando el texto de Bagot, ¿sí?
que es una síntesis de las convenciones a nivel mundial de cómo se tiene que representar el material cerámico. Como decía, hasta finales del siglo XIX, la arqueología enfocaba su interés a limpiar los monumentos arquitectónicos y a salvar objetos completos, ¿sí? Considerados importantes por su interés artístico. Las conclusiones de las investigaciones sobre los descubrimientos se hacían por escrito con ilustraciones artísticas poco explicativas y que tenían poco valor como registro, como información, ¿sí? Eran ilustrativas. A partir del surgimiento de la arqueología como ciencia, el estudio sistemático de los materiales encontrados ya en estratigrafía devuelve a las piezas cerámicas su papel de datos en sí y no solo de ilustraciones de textos escritos. En este sentido, como el estudio de las vasijas cerámicas, de sus formas, de sus técnicas de fabricación, de los materiales que se emplearon para su realización y su decoración misma, se vuelve imprescindible y debe ser preciso, riguroso, por más pequeño que sea el fragmento, ¿sí? El trabajo comparativo necesita bases de datos, no solamente descripciones escritas, o planillas o hojas de cálculo, ¿sí? Sino también descripciones visuales, fáciles de comparar entre sí, que le permitirán seguir trabajando una vez almacenada la gran cantidad de material recolectado en depósitos, en reservorios patrimoniales, ¿sí? Aparte, el dibujo, ¿sí? El registro gráfico nos permite, ¿sí? Nos posibilita un nivel de comparación entre distintos dibujos de distintos objetos que la fotografía no posibilita, ¿sí? Para responder a tal necesidad, el dibujo tiende a esquematizarse lo más posible, alejándose de la antigua manera artística, ¿sí? Se han ido volviendo más precisos y más científicos. El dibujo así empleado, el elemento más eficaz de anotación justa y para el ojo, la manera más rápida de captar con precisión el contenido del texto descriptivo adjunto, siempre y cuando se le apliquen simples reglas. ¿Qué es lo primero que hacemos? El dibujo inicial a lápiz, y es lo que voy a detallar, la norma lo que voy a describir en este video, ¿sí? No voy a adentrarme después en todo el proceso de digitalización y demás, sino, en ese primer momento, en ese dibujo inicial a lápiz, que es una falla, ¿sí? En la orientación, en el registro, en la medida, nos va a dejar un error irreparable después. O sea, no podemos continuar avanzando, procesando ese dibujo si tenemos algún error en el dibujo inicial a lápiz. El dibujo, como decía, es el complemento esencial para la descripción y catalogación tipológica de las piezas, que se lleva a cabo en el proceso de inventario del material arqueológico, ¿sí? En cualquier proyecto de investigación, en cualquier museo, en cualquier inventario que uno quiera realizar de bienes patrimoniales o de bienes de investigación y demás, siempre es necesario realizar el dibujo de ese bien. En este sentido, antes de dibujar, nada debemos seguir los meticulosos pasos que exige cualquier tipo de inventario de objetos. Una vez tenemos claro cuántas piezas, informes o objetos vamos a dibujar, nos será de gran ayuda saber qué es cada cosa para poder así ordenar correctamente cada una y analizar qué detalles nos interesan. Por eso necesitamos, antes de empezar a dibujar, conocer algo del material cerámico, ¿sí? Lo que vimos en el video anterior. Las partes, los objetos, los tipos de decoración y por supuesto, a nivel de las problemáticas regionales y demás, conocer, los estilos, las características de la iconografía y demás. Las herramientas que tenemos que tener a mano, que vamos a necesitar, es papel, lápiz, goma de borrar, perfilador, los que les mostré. En primer lugar, debemos considerar el tamaño del objeto al que nos enfrentamos para saber si lo podemos representar escala 1:1 o si vamos a tener que realizar un escalado,
¿sí? O si vamos a tener que utilizar algún soporte o algo para realizar el dibujo. Podemos diferenciar 5 tipos de dibujos, ¿sí? Del material cerámico. Aquí tenemos, ¿sí? El dibujo del borde, de fragmento de borde, ¿sí? Es la imagen 1, es cuando no tenemos la pieza completa, es más, quizá tenemos un solo fragmento, ¿sí? Dibujo de la base, del fragmento de asa, dibujos en donde estamos reconstruyendo, tenemos varias partes, ¿sí? De la vasija, cuando dibujamos un fragmento que no podemos identificar, ¿sí? De qué parte del cuerpo de la vasija es, pero tiene una decoración o una característica que nos parece relevante, ¿sí? Fragmento informe se dice porque no sabemos la forma, ¿sí? De qué parte de la forma de la vasija es, y el dibujo de la pieza completa, ¿sí? Como ven aquí, tenemos una representación, ¿sí? De una pieza completa. Como ya habrán advertido, ¿sí? Estas son todas representaciones de vasijas simétricas, ¿sí? Que tienen una cierta simetría que uno puede sospechar que puede trazar un eje, ¿sí? Que divide en partes iguales a la pieza, y del lado derecho del dibujo se representa la vista externa, ¿sí? La cara externa, la pared externa de la vasija, y del lado izquierdo de ese eje se representa el perfil, ¿sí? de la pasta, el perfil del cuerpo, ¿sí? Si uno hiciera un corte, trazar un corte sobre la pieza, y en el caso que haya alguna característica en la pared interna o en la cara interna de la pieza, alguna decoración, algo, se representa también el lado izquierdo. Bueno, aquí siguen mostrando, seguimos viendo más de lo mismo, ¿sí? El dibujo de una pieza completa, cómo se representa, ¿sí? Bueno, acá está lo que les estaba explicando, lo que les expliqué recién, del eje, ¿sí? Que se dividiría por la mitad, ¿sí? Esa pieza simétrica, hacia la derecha la vista externa y hacia la izquierda la vista interna y el contorno, el corte. Bueno, acá seguimos, una línea de plano intermedia se traza solamente si la vasija presenta una silueta compuesta, una curva de perfil quebrada, ¿sí? O un reborde o una moldura masal, ¿sí? Para mostrar, ¿sí? En ese corte se pueden mostrar esos detalles que si uno hace solo la vista externa de la pieza se pierde, ¿sí? Se pierde ese detalle de la forma. En el caso de que no tengamos piezas totalmente simétricas o que son formas complejas o irregulares, ¿sí? Se va a tener que dibujar cuantas veces sea necesario, ¿sí? Distintas vistas o perfiles de la pieza. En este caso, por convención, ¿sí? En el esquema, las vistas se dibujan, ¿sí? Se dibuja la vista superior, ¿sí? Arriba, ¿sí? En el centro, la vista de frente, y si uno quisiera representar la base, ¿sí? La representa debajo, ¿sí? Como se ve aquí en estos dibujos, ¿sí? Ven aquí, va la representación, ¿sí? Del perfil, de las distintas perfiles de frente que tiene, y luego una vista superior que se representa arriba y una vista inferior, ¿sí? De la base que se representa abajo.
Bueno, aquí hay otros ejemplos, ¿sí?, de dibujos de piezas que no son simétricas o que son complejas. Un aspecto sumamente importante del dibujo técnico, del dibujo científico, del dibujo arqueológico, es que no tiene perspectiva, ¿sí? Como ustedes ven en la imagen de arriba, esa imagen está incorrecta desde el punto de vista arqueológico, ¿sí? Uno tiene que llegar a un cierto geometrismo, a una cierta esquematización de la pieza, ¿sí?, en donde no tiene que dibujar en perspectiva, ¿sí? En la parte del dibujo de abajo está el dibujo científico correcto, ¿sí? Una de las grandes herramientas y muy importantes a la hora de hablar de una posible restauración, ¿sí?, del objeto cerámico es lo que el dibujo de fragmentos nos permite, que es reconstruir las formas, ¿sí? Uno puede reconstruir la forma completa, ¿sí?, de la pieza porque tiene o un fragmento lo suficientemente grande en el cual están representados todas las partes de la pieza, ¿sí?, la boca, el cuerpo y la base, o tiene varios fragmentos que ensamblan entre sí y nos reconstruyen todas las partes de la pieza. Entonces uno simplemente en el dibujo proyecta, ¿sí?, proyecta luego de tomar las medidas, los diámetros, los grosores, las alturas y demás, proyecta la forma completa como estamos viendo aquí en esta diapositiva. Uno también puede reconstruir formas incompletas, o sea, uno tiene fragmentos de la pieza, pero no llega a tener fragmentos representativos de todas las partes de la pieza, ¿sí? Entonces, en base al conocimiento previo que uno ya tiene del material cerámico de esa zona o de ese estilo, ¿sí?, de ese sitio, de esa región, más las medidas que uno toma y las proyecciones, ¿sí?, puede adentrarse a reconstruir a partir del dibujo, ¿sí?, la pieza completa, como se ven en esta diapositiva. Como ven en estas también, ¿sí? ¿Qué pasa cuando uno no alcanza a reconstruir la pieza y solo se queda dibujando el fragmento, ¿sí? También hay formas, convenciones de cómo se van a representar esos fragmentos. La mayoría de las veces los fragmentos que uno va a registrar gráficamente son o porque son fragmentos de partes importantes de la pieza, como decía, que nos pueden permitir una reconstrucción a futuro, ¿sí? Un fragmento de borde, de cuerpo, de un punto de tangencia, ¿sí?, de un asa, ¿sí?, de un aplique. Y las pautas de representación siguen siendo las mismas, ¿sí? Se traza ese eje y se representa a la derecha la vista externa y a la izquierda el contorno y la vista interna. Pero ¿qué es lo que pasa con, como decía, muchas veces el arqueólogo para su trabajo no necesita la restitución completa de la forma, le basta con tener los cortes, ¿sí? Si es una vasija que no tiene decoración, basta con representar el corte y el diámetro, como estamos viendo aquí. ¿Qué pasa cuando uno tiene un fragmento suelto, ¿sí? Uno tiene que poder, para el dibujo, lograr la correcta inclinación y orientación del dibujo, ¿sí?, del fragmento en el dibujo. Para eso hay unas simples técnicas muy sencillas como, si uno tiene un fragmento de borde, como se ve acá, uno lo apoya, ¿sí? La idea es que cuando el material cerámico, la vasija, estaba en uso, ese borde, ¿sí?, si uno lo daba vuelta y ponía el borde hacia abajo,
todo el contorno del borde está apoyando sobre la superficie. Entonces, bueno, uno juega con eso y busca la orientación del borde hasta que todo el contorno del borde queda apoyado en la superficie y saca esa inclinación, ¿sí? Como se ve aquí con el uso de escuadras, ¿sí? Muchas veces uno tiene que trabajar con varias escuadras, ¿sí? Las escuadras por ahí de carpintero, de construcción, son muy buenas, ¿sí? Uno las consigue en cualquier ferretería o corralón. Esta es cómo calcular la inclinación de un fragmento de borde de una pieza de contorno simple. Como ven aquí hay ejemplos, ¿sí?, de cómo ir calculando la incorrecta inclinación del borde ya en piezas que no tienen un contorno simple, se pone un poquito más trabajoso, ¿sí? Por ahí uno necesita de ayuda de una segunda persona, ¿sí? Y ahí ven cómo podemos seguir calculando las orientaciones correctas, ¿sí? También hay una forma geométrica, ¿sí?, para calcular la correcta inclinación del borde, ¿sí? Se debe apoyar el fragmento boca abajo contra una hoja en su correcta orientación y repasar con portaminas su arco exterior, el de la parte de afuera de la pieza. Dicho arco se debe trazar en un punto central de la hoja, vertical u horizontal en función del tamaño del borde, ¿sí? Desde los dos extremos del mismo trazamos con compás sendas circunferencias iguales, ¿sí?, que corten el arco por un punto más cercano a la mitad. Posteriormente, desde esos nuevos puntos y con la misma medida, trazamos dos nuevas circunferencias que corten las anteriores, ¿sí?, como ven acá, los pasos, ¿sí? Paso 1, el paso 2, ¿sí?, el paso 3, el paso 4 y el último, ¿sí? Por último, uniremos las dos intersecciones que habremos creado y obtendremos la bisectriz del arco y la medida del radio de la pieza. Por tanto, si lo multiplicamos por 2, obtendremos su diámetro, ¿sí? Si obtenemos el radio, al multiplicarlo por 2, obtenemos su diámetro. Bueno, aquellos que luego continúen en el segundo cuatrimestre con el laboratorio, vamos a poner en práctica esta metodología de dibujo que detallamos en este video.